Si hubiera que poner un título para entender lo que nos ha pasado en las últimas 3 semanas en Colombia, desde el 28 de julio, ese título sería Los 15 días que podrían cambiar a Colombia. Como todos sabemos, el 28 de julio se conoció la decisión de la juez 44, Sandra Heredia, de condenar al expresidente Álvaro Uribe por 2 delitos: manipulación de testigos y soborno a un oficial. El expresidente Álvaro Uribe fue condenado no por delitos que cometió durante su permanencia como presidente, sino cuando oficiaba de senador de la República, luego de que había sido expresidente. No obstante, la noticia de que el líder y jefe del Centro Democrático, que es la derecha en Colombia y sin duda uno de los líderes más importantes en la política colombiana en los últimos tiempos, pues fue sentida dentro de sus huestes como un terremoto. 10 días después, el 7 de agosto del 2025, el gobierno de Gustavo Petro, el primero gobierno de izquierda en el país, cumplió 3 años de gobierno. Y cuando se estaban haciendo los balances, en medio de una radicalización inevitable que se ha dado en la política colombiana, se produjo el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay. Luego de 2 meses de haber estado batallando por su vida, tras sufrir un atentado, cuando estaba haciendo un mitin en el barrio Modelia de Bogotá. El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay falleció el lunes 11 de agosto en el Hospital Santa Fe, donde permanecía internado en Bogotá después del atentado con disparos que sufrió el pasado 7 de junio. Su muerte revivió todos los fantasmas que los colombianos que vivimos los 80s y los 90s pensábamos que habíamos dejado atrás, y muchos volvimos a acordarnos lo que fueron esos 90s. El 17 de diciembre de 1986, 2 sicarios balearon a Guillermo Cano Izaza, director de El Espectador, quien denunció en sus editoriales a los criminales del Cartel de Medellín y la corrupción generada por el tráfico de drogas, cuyos muchos tentáculos siguen en la impunidad. El 18 de agosto de 1989, Luis Carlos Galán, precandidato liberal a la presidencia de Colombia, se iba a dirigir a sus seguidores en el municipio de Soacha. Al subir a la tarima, una ráfaga de metralleta logró impactarlo un poco más abajo del chaleco protector. 40 días después de que el gobierno y el grupo guerrillero del M-19 firmaron la paz, un sicario entrenado en un campamento paramilitar acabó en pleno vuelo con la vida de Carlos Pizarro. La muerte de Miguel ha sido declarada como un magnicidio. De la cuenta de X de la Fiscalía Colombiana, el 11 de agosto de 2025. El autor material y quienes participaron en la preparación y planificación del magnicidio contra el senador Miguel Uribe ya responden ante la justicia. Y es que lo que más impacta en este magnicidio es que Miguel Uribe Turbay era una víctima ya del conflicto, porque su madre, Diana Turbay, murió por cuenta de la guerra que nos declaró el narcotráfico en los 90. Ella fue una de las personas que secuestró Pablo Escobar con el propósito de forzar al gobierno a una negociación. Cuando las fuerzas del Estado iban a liberarla en el cruce de fuego, Diana Turbay fue asesinada. A pesar de que Diana Turbay llegó con vida al hospital, Diana murió el 25 de enero de 1991. Su madre, Diana Turbay, era hija del presidente Julio César Turbay Ayala y fue una reconocida periodista a la que el Cartel de Medellín, al mando del narcotraficante Pablo Escobar, secuestró y asesinó en 1991. ¿Quién se iba a imaginar que 34 años después, su hijo Miguel iba a morir también, como
murió su madre, víctima del terrorismo, víctima de un atentado. Según las últimas hipótesis que manejan los organismos de inteligencia y de investigación, los probables autores intelectuales del crimen de Miguel Uribe Turbay podrían ser las disidencias de Iván Márquez. Y según lo que hemos podido constatar, quien habría craneado la operación habría sido el Zarco Aldínever, que fue uno de los firmantes de paz que decidió irse después con Iván Márquez a la guerra de nuevo. El Zarco Aldínever, según también informaciones dadas por los propios organismos de inteligencia y de investigación, habría muerto por cuenta del ELN. ¿Qué está pasando en este país y cómo es que están impactando estos hechos, estas realidades, sobre todo en momentos en que el país se prepara para iniciar una campaña presidencial con miras a elegir el próximo presidente en el 2026? En A Fondo hemos querido invitar a dos voces que analizan Colombia desde dos lugares distintos, desde dos orillas distintas. León Valencia, analista, politólogo y director de la Fundación Pares, donde hace estudios, investigaciones sobre las realidades sociales que están afectando a Colombia. León Valencia fue guerrillero del Ejército Nacional de Liberación, del ELN, pero dejó las armas en 1994 tras un proceso de paz con un grupo liderado por él de guerrilleros del ELN que decidieron que ya no querían más optar por la lucha armada, que se llamó la Corriente de Renovación Socialista, un grupo disidente del ELN. Y desde entonces León le ha apostado a la política, al análisis y a la literatura. Y nuestro otro invitado es Pedro Medellín, un analista y conocedor de la realidad latinoamericana y desde luego de Colombia. Es el director del programa de América Latina en el Centro Internacional de Toledo para la Paz. Además de ser politólogo, es también, como el propio León, columnista en el diario El Tiempo. León no es columnista del Tiempo, pero sí de la revista Cambio. Tres hechos que han cimbroneado el piso en Colombia en los últimos 15 días. Comenzamos por la condena contra el expresidente Álvaro Uribe y después con la noticia luctuosa del fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, precandidato del Centro Democrático, quien murió tras ser víctima de un atentado terrorista, digámoslo así. Y en medio de esta situación y de estos hechos que conmocionan, pues están los balances sobre estos 3 años del gobierno de Gustavo Petro y sobre el peso que tenga y que tiene y que va a tener en el futuro, si es que lo tiene, la izquierda en Colombia. Para León Valencia, la primera consecuencia, además de la polarización que es ya evidente de lo que nos está sucediendo, es que se va a producir un giro que puede perjudicar mucho a la izquierda y favorecer a la derecha. Sí, yo creo que una de las consecuencias es la polarización. La otra consecuencia es que trae a la discusión como tema central de la campaña la seguridad. El país tenía ya venía con esa discusión sobre la seguridad porque pues ha habido muchos ascenso de violencias en las regiones y en la periferia del país. Ha sido
muy duro eso, pero esto ahora, pues como es Bogotá, le pega a Bogotá y trae fantasmas del pasado que impactan mucho a la opinión pública. Vuelve a meter el tema de seguridad y el país estaba discutiendo más el tema de las reformas sociales con una controversia enorme sobre las reformas sociales, pero ahora le arrebata, digamos, este atentado le arrebata a la izquierda un tema que era muy importante, el tema de las reformas sociales, y hay un viraje en el país hacia el debate sobre seguridad. Y eso pues obviamente perjudica mucho a la izquierda, porque la izquierda no es fuerte en ese tema de la seguridad, lo es más en el tema de las reformas sociales, y entonces mueve el péndulo político hacia la derecha, a mi modo de ver. Para Pedro Medellín, el tema de la polarización es mucho más complejo que la simple polarización a la que ya nos estamos acostumbrando todos, gracias a las redes. Yo estoy de acuerdo en las partes que dice León de la polarización y tal. Yo creo que aquí hay dos cosas que hay que considerar. Una primera es que nosotros en la angustia siempre y en el inmediato plazo, en lo de hoy, decimos, no, esto se va a polarizar, esto se va a tensionar más. Claro que se va a tensionar más, claro que se va a polarizar más, pero a mí lo que me preocupa seriamente es que eso en 4 semanas ya se convierte en un hecho más de los que pasaron. Exactamente. Se normaliza la situación y el caso de Miguel Uribe se vuelve el primer caso de violencia política de esta campaña presidencial o de esta campaña presidencial y de Congreso, ¿sí? Y ese es el lío, que pase o que escale ya de la polarización en el discurso a la polarización en las acciones de violencia. Y ahí sí me parece que puede haber una cosa mucho más fuerte y para haber una escalada de violencia política que sí me preocuparía seriamente. El hecho de Miguel Uribe yo creo que va a pasar como ha pasado con todos dolorosamente, nos duele y a todos nos duelen. El problema es que al país, al conjunto de la memoria colectiva le duelen unos días y después se olvida y seguimos en la misma cosa y vuelve el discurso y todos volvemos a lo mismo. Y sobre todo el tema de Bogotá, que me parece que sí trae unos fantasmas del pasado y me parece muy, muy acertado esa aproximación, porque el tema Bogotá y el tema es un tema complejo y nos pone en un punto difícil, porque Bogotá está en una situación tremendamente difícil. ¿En qué sentido? Está en una situación difícil de violencia y de inseguridad, y además Bogotá se volvió un campo de confrontación durísimo entre el gobierno y la oposición, ¿no? Y habrá actores ahí que les interese, con hechos de violencia, radicalizar ese espacio, o para el uno o para el otro, ¿sí? Y porque fíjate que lo de las marchas y la movilización en la Plaza de Bolívar de uno y del otro, Bogotá se volvió un espacio muy importante en esa tensión entre gobierno y oposición, y a un tercero interesado en dinamitar la situación, pues este espacio es absolutamente propicio para agudizar las tensiones, agudizar los conflictos, agudizar las angustias colectivas, en fin. Inevitable que hoy no se levanten los fantasmas del pasado, ni que las víctimas de esa época no se sientan con el temor de que estamos retrocediendo. Sin embargo, como nos lo recuerda bien León Valencia, el país en el que se produjeron los magnicidios de finales de los 80 y en donde se le abrió la puerta a la violencia en la década de los 90 es hoy muy distinto. Tuvimos finales de los 80, principios de los 90, pues teníamos una cosa que era, bueno, brutal, digamos, hubo pues varios magnicidios. Ahora este hecho hoy que se produce el fallecimiento de Miguel Uribe, ya la fiscal lo califica de magnicidio, que es una palabra muy fuerte, de contenido
histórico sobre todo, y entonces eso nos recuerda los magnicidios de los 80. En los 80 había, claro, y en principios de los 90 unas organizaciones pues ya poderosísimas. Ya nadie, ni nacional ni mundialmente, ha igualado a Pablo Escobar, al cartel de Cali, a los paramilitares de esa época, a la guerrilla de esa época. Las FARC era una organización poderosísima, el ELN también era una organización muy poderosa en ese tiempo, el EPL, el M-19, esos eran cosas muy fuertes. Y eso, pues teníamos 70,000, más o menos llegamos a tener 70,000 ilegales en armas, que eran, cuando se desmovilizaron las FARC eran 34,000. Cuando se desmovilizaron los paramilitares eran 34,000. Las FARC llegó después del Caguán a 20,000 efectivos, y los otros, el ELN y todos los otros grupos, tendrían 15 o 16,000. O sea, 70,000 ilegales. Hoy hay 18,000 o 20,000 ilegales en armas. Nosotros teníamos una fuerza pública en ese momento de 360,000, hoy tenemos 460,000 efectivos. Hay una mejor correlación de fuerza a favor de la legalidad y del Estado. Y claro, nosotros tuvimos 70 homicidios por cada 100,000 habitantes. Sí, ahora tenemos 27 homicidios por cada 100,000 habitantes. Hubo años de 3,000 secuestros, de 600,000 desplazados por la violencia. Era una cosa muy grande. Hoy pues no hay eso, eso ha desescalado, ha disminuido enormemente, pero estos hechos así tienen una contundencia, y es que como generan un impacto en la capital de la República, y eso y un candidato presidencial, es que no es solo un candidato presidencial, es un nieto de un expresidente de la República, hijo de una persona sacrificada por la mafia. O sea, y el que iba llevando la bandera en ese momento del principal partido de oposición y del partido que ha dominado la política en los últimos 20 años en Colombia. O sea, eso fue como escoger a alguien para pegarle, digamos, a la vida colombiana de una manera atroz, y por eso es que nos retrotrae un poco al pasado, por el simbolismo tan fuerte, por la tradición de esta familia Uribe Turbay, y entonces estamos en esas, y eso pues a los viejos como yo pues nos trae esos recuerdos, y a los jóvenes que no tienen esa visión pues los impacta de manera distinta, y es, oiga, esto nunca había ocurrido, esto no lo sintieron ellos, y en ambos impactos son muy fuertes. Una de los grandes interrogantes es cómo es que va a afectar la condena de Álvaro Uribe, el expresidente de la República, que acaba de ser condenado 12 años por manipular testigos y por soborno a un oficial. ¿Va a tener realmente un impacto? ¿Y qué significa sobre todo para la justicia colombiana? Porque el debate está servido. La derecha, que le parece injusto y que le parece casi que una persecución política, ha dicho que lo que sucedió fue que se instrumentalizó la justicia para perjudicar al gran colombiano que es el expresidente Álvaro Uribe. Pero por el otro, hay evidencias claras y contundentes de que detrás del fallo lo que se registró fue una juez independiente que soportó toda suerte de vejámenes y de presiones y actuó de acuerdo al marco de la ley y dentro del marco del Estado de Derecho. Pedro Medellín, en una columna que habitualmente tiene en El Tiempo, acaba de escribir lo siguiente: el proceso Uribe refleja cómo las tensiones y conflictos se han ido desplazando de la política a los estrados judiciales, hasta convertir a la justicia en el escenario en el que se busca resolver esas tensiones y conflictos, y a los jueces en los verdugos que harán rodar la cabeza del enemigo político. Yo le pregunto a usted, Pedro, si estamos politizando la política, como dicen los que se oponen a la decisión de la juez 44, o si estamos ante una justicia que pues está funcionando.
Sobre el tema de Álvaro Uribe, sobre la condena en primera instancia de Álvaro Uribe, tres cosas que hay que decir que me parece que son súper importantes. La primera es que se trató de un proceso absolutamente publicitado, que lo vio mucha gente, y fíjate que así como el debate entre Montealegre y Gaona se volvió como una especie de asunto público, de preocupación pública, el proceso judicial a Álvaro Uribe se siguió por mucha gente. Sí. Y fueron los medios de comunicación y estuvo muy publicitado y la gente vio todo. Las inconsistencias, las consistencias, los aciertos, los desaciertos, en fin. ¿Qué cosa me parece de eso súper relevante? Primero, el poder de un juez en Colombia. La institucionalidad judicial, el poder de un juez es realmente un poder institucional muy fuerte. Una juez o un juez, cualquiera que hubiera sido, la señora juez Heredia o el señor Rodríguez, el que hubiera sido, ¿no?, que proceda de la manera como procedió, callar al personaje, ¿no?, el tratamiento que hizo, y que en algún momento lo vi para las dos partes, fue fuerte. Pero el poder institucional de un juez es realmente una cosa importante. El segundo elemento que me pareció muy interesante es, en ese poder del juez, del juez, la jueza recibió una serie de afirmaciones y reportes y tal, y ella tomó la decisión y ella hizo su interpretación de los hechos y decidió. El señor tal era paramilitar, pero si los hechos, si las fuentes le han dicho que no, tal, no importa, fue eso y eso no se discute, ¿no? A mí, entonces me parece que eso es una cosa muy importante, el poder del juez en Colombia. Y la tercera cosa que me parece muy relevante es que más allá de esta sentencia, es el sistema el que está a prueba. Primero, porque tiene que pasar al Tribunal de Bogotá. Sí. El Tribunal de Bogotá tiene que dar una opinión, dar su sentencia sobre el tema. Y si el tema llega a la Corte en casación tiene que expresarse. Y eso me parece que es un elemento supremamente importante, es el conjunto de la rama judicial que está en un proceso donde el presidente o un expresidente, que es un actor político con un poder y un partido detrás muy fuerte, con una tradición y con un peso político muy fuerte, es sometido a un proceso judicial como cualquier ciudadano. Eso me parece que es como lo sustantivo aquí en esa lectura. A mí me llamó mucho la atención la columna de Pedro porque mostró otro lado, otro ángulo, y pues que además el buen columnista se caracteriza por encontrar un ángulo distinto, el de la justicia. Nosotros siempre yo extrañé mucho porque oí la teoría desde principios de este siglo de que el siglo XXI era el siglo de los jueces. Sí, eso dijo. Que antes ocurrió un momento que era el siglo de los legisladores, el siglo del ejecutivo, del poder presidencial, pero que este era el siglo de los jueces en el mundo. Sí. Y eso no había ocurrido acá. Pero esta es una muestra de la importancia de la justicia, y ese ángulo me pareció muy bueno ¿por qué? Y entonces uno piensa, ¿qué pasó? Es que ya en un momento en que vienen los jueces, en un momento en que empieza el posconflicto y la transición, en que se acabó una guerra que se acabó, una guerra entre unas insurgencias que querían tomarse el poder, que tuvieron opción de tomarse el poder y perdieron la guerra. Ahora están sometidos a la justicia ellos, pero también están sometidos a la justicia los que ganaron la guerra. Entonces, eso me parece que el posconflicto es el lugar de la justicia en el mundo. Pues se acabó, y aquí va a empezar a ser para todos. Y ahí se presentarán todavía los coletazos y digamos todas las dificultades que hay para hacer esos juicios, pero ya de aquí para adelante eso no es posible retrotraerse a eso. No,
ha habido dos condenas que me parece importante, la del presidente, la expresidente Uribe en primera instancia, pero hay una cosa que también aquí nunca se había ocurrido, y es la condena a los altos directivos de Chiquita Brands en Colombia. En Colombia, que no se había podido hacer. No se había podido hacer, acaban de condenarlos también en primera instancia a esos directivos por financiación de paramilitares. Y entonces yo veo eso y por eso me llamó tanto la atención la columna de Pedro, porque dije, oiga, esto va a empezar, el poder de la justicia empieza a tener una relevancia en medio del posconflicto, cosa que es muy difícil en medio de la guerra, porque la guerra es pues una medición de fuerza entre los armados y el que está en la mitad pues lo acaban. Yo creo que ¿quién se atreve solo después de que callan un poco las armas y que ya se siente más seguro un juez a hacer esto? Hubo un momento de la justicia sin rostro que era la justicia de alguien que no podía aparecer, una justicia que no se podía presentar porque estaba juzgando a una gente superpoderosa que era imposible juzgarla con la cara, poniéndole la cara a eso. Entonces a mí me parece que eso va a ser nuevo y que va a seguir y que no va a parar, y ahí pues todos están en cuestión, y ojalá, y ahí viene, para relacionarlo con el tema anterior, es que sí, fíjese, yo creo que dependemos mucho de esto. Si se logra esclarecer de dónde vienen estos tiros, eso para. O sea, paramos la cosa. Porque si se pillan a los determinadores intelectuales del caso de Miguel Uribe, esto crea un precedente impresionante para detener esta violencia que ya es distinta a la violencia del conflicto armado, que ya es una violencia periférica, es una violencia, digamos, que nadie sabe a veces de dónde viene, porque a nosotros sabíamos de dónde venían los tiros cuando Pablo Escobar, además él no tenía ningún empacho en decirlo. Unos reivindicaban la cosa, los otros no la reivindicaban, pero más o menos, pues fíjese, un día cuando a mí me dijo, no, que usted está amenazado, que lo van a matar y tal, llegó una persona en la noche a la casa. Al otro día me fui yo para una embajada y me tuve que ir del país, pero al otro día que estaba allá, llegó el general Naranjo y me dijo, León, eso es mejor que se vaya, porque eso es la Brigada 13. O sea, él sabía ya más o menos de dónde venía el tema. Todos más o menos sabíamos de dónde venía el tema. Entonces, pero ahora esto es muy bueno descubrirlo para pararlo también. Claro, A mí me preocupa seriamente el tema de la fiscalía, porque hay un asunto que no le hemos parado bolas y es un tema muy serio. La fiscalía tiene personal muy especializado, fiscales antiterrorismo, que son expertos en estas cosas, que saben cómo se mueven las cosas. Cuando hacen la asignación a la fiscal del caso de Miguel Uribe, la señora es una señora fiscal que trabaja en los temas de la unidad de vida, que es la que investiga las muertes en accidentes y el de la moto y la cosa. Ella no está formada, no tiene la formación ni la capacidad para entender la dimensión de lo que está detrás en el tema de Miguel Uribe, y eso me preocupa seriamente. Y fíjense que ha sido un tema en donde han sido los propios actores los que van y dicen, y en un momento estamos a expensas de las colaboraciones, de los principios de oportunidad. Y ahí tenemos dificultad porque vamos a conocer el tema de la logística, el tema de la organización, quién disparó, qué pagaron, que 150, que el costeño, que el cachaco, que el otro y tal. Pero de los autores intelectuales nos va a pasar lo mismo que pasó en Ecuador, que se supo todo el entramado de la muerte de la persona en los hechos materiales, los autores materiales, pero no se supo quién fue el autor intelectual. Y me parece que lo que dice León aquí es importante, porque si se sabe quiénes son, eso se desactiva. Porque estamos en un momento de fuerza tal de la justicia que no habría problema en
Es decir, que los jueces se irían de cabeza y el golpe judicial que le darían sería absolutamente monumental con el apoyo de toda la sociedad. Y eso frenan ese fenómeno de violencia enseguida y además se convierte en un patrón que evitaría que otros vayan a proceder de la misma manera. Eso me parece que es importante, pero me preocupa un poquito es el tema de la capacidad que tiene la Fiscalía en este momento para atender el caso de Miguel Uribe, que no está teniendo la gente experta y especializada que tiene para hacer, por ejemplo, los que investigaron la bomba del Nogal, eran unos tipos con una capacidad y un equipo de hombres y mujeres con una capacidad increíble que llegaron a los actores que era. Pero aquí me preocupa que eso no pase. Sí, yo creo que eso es lo que dice Pedro, es clave. Si llegan a descubrir la madeja, los que están detrás, eso sería pues capital para, digamos, sería un punto de inflexión de estas violencias. Y claro, no es fácil, porque pues en mi oficio como investigador, digamos, del tema de la violencia, he ido 2 o 3 veces entrevistando sicarios. Una vez con Ariel Ávila fuimos a entrevistar sicarios y entonces ellos a uno dicen, no, pues sí, yo ya confesé que maté al tipo, a mí me dieron una foto y una plata y yo fui y lo maté. Sí, los ¿Quién se la dio? no Dijo, mucho. pues yo podría incluso, si a mí me muestran unas fotos, hasta identificar quién, pero sé que ese hay otro detrás, y de ese otro detrás hay otro detrás. Es un modo superante que lograron coger, digamos, armar en Colombia para eludir la responsabilidad de los autores intelectuales de esto. Pero claro, digamos, este es un golpe que le pegaron a la democracia colombiana en el corazón y a la política, otra vez al corazón de la política en Colombia, y tiene que haber unos intereses muy bravos detrás, muy duros, y eso sería bueno, que lo descubrieran, y bueno, eso sería un acontecimiento que no quede duda que estos son los autores materiales y estos los autores intelectuales, y eso pues nos crearía un punto de llegada de todas las violencias políticas, y eso sería muy importante, y creo que pues todos estamos esperanzados de que se llegue a algo. En aras de la discusión que se está haciendo, hay que aclarar que la Fiscalía colombiana ha avanzado, no solamente en establecer quiénes fueron los autores materiales en el asesinato magnicidio de Miguel Uribe Turbay, sino también que tiene ya hipótesis sobre los autores intelectuales. Una de ellas es que quienes habrían orquestado presuntamente este atentado serían las disidencias de Iván Márquez, y en especial el Zarco Aldinever, que era un combatiente que se fugó, digámoslo así, con Iván Márquez cuando éste decidió salirse del proceso de paz y de implementar el acuerdo y volverse a la guerra. Y fundó la Segunda Marquetalia. Pero una vez hago esta aclaración, yo quisiera pasar a otro tema. Un tema que ustedes también han abordado, y es que todos estos hechos que nos avasallan coinciden con los balances que se hacen de los 3 años del gobierno de Gustavo Petro, el primer gobierno de izquierda. Usted, León, escribió hace poco una columna que decía lo siguiente: se cumplen 3 años de la presidencia de Petro y el país sigue en pie. El Producto Bruto crece a un 2.7%, la inflación está por debajo del 5%, el desempleo cayó a un dígito y el dólar nunca rozó los 5.000 pesos. La fábula de la debacle económica inventada y divulgada por el uribismo jamás se hizo realidad. Estamos lejos de volvernos Venezuela. La subida del café, debido a la caída en las cosechas en Brasil y Asia, lo mismo que el alza en los precios de petróleo y carbón por la invasión de Ucrania, han sido un golpe de suerte para la economía. Pero hay que decirlo, Petro, a diferencia de Nicolás Maduro, no se le ha atravesado a las dinámicas macroeconómicas. Pedro Medellín,
¿Usted está de acuerdo con lo que dice en su columna aquí León Valencia? Pues mire, yo creo que la lectura que se puede hacer de los 3 años de gobierno de Gustavo Petro es una lectura paradójica. Han sido 3 años de gobierno, de un gobierno que promocionó el cambio y que ha hecho ha forzado el cambio político más importante en la historia reciente. Pero sin que haya sido ese el objetivo del gobierno. ¿Sí? Ellos hablaban de otros cambios y otras cosas y tal, y que vamos a mejorar aquí y allá, y vamos a hacer la reforma laboral y la reforma tal. Hizo 3 cosas súper importantes en estos 3 años. La primera, cambió la dinámica de la política en Colombia. Los colombianos creíamos que había democracia porque había elecciones. Esto es, como hay elecciones, hay democracia. Cuando Petro empieza a forzar y a plantear y a presionar y que la calle, y que quiera salir a la calle, y que la calle, y la gente dice, bueno, sí, hay que salir a la calle, sí. Y empezamos a pasar de una democracia electoral a una democracia de ciudadanos. Muchos ciudadanos, muchas personas que no participaban de la política, empezaron a participar. Yo creo que el tema de la polarización que se presentó primero el tema fue complejo con Uribe y Santos y tal, pero la polarización que se da en torno a derecha e izquierda, a mí me parece que es supremamente positiva, porque hace una cosa muy importante y es que transparenta la política. Hace transparente la política. ¿Sí? Cada loro en su estaca, ¿no? Habíamos tenido una larga tradición de gobiernos donde los candidatos presidenciales se disputaban entre ellos la elección y tal, y después de las elecciones ellos eran o nombrados embajadores o ministros del que ganaba. Sí. Y aquí sabemos que la gente de derecha va a la derecha y los de la izquierda a la izquierda. Claro, hay algunos ahí que patinan en la definición de Luis XIV de la izquierda y la derecha. No, pero ojo, porque es que esta gente, yo cada vez soy más crítico del centro. Y en lo de Luis XIV, donde los que estaban a la izquierda querían las reformas, los que están a la derecha no, el poder es del rey. Y había unos que estaban en la mitad, que eran los que estaban en el marré, en los pantanos. Sí. Ellos son los del centro que no saben y van de un lado a otro. Y si está bueno aquí, en fin, bueno. Entonces, eso ha ido pasando con el centro. Y la política se polarizó. Sí. Y se polarizó duro entre izquierda y derecha, y por primera vez empezamos a hablar durísimo de izquierda y derecha, y que el gobierno de izquierda y la oposición de derecha, y eso me parece muy positivo. Entonces, la segunda cosa que me parece que es que la política se transparentó, se visibilizó, y que la izquierda tenía la obligación de montar un proyecto de izquierda. Y era interesante ver, en la economía no tenían una propuesta de izquierda. No. El compañero Ocampo no era el compañero José Antonio Ocampo, que venía de la izquierda. No, José Antonio venía ahí del Pantano también, ¿no? Esos que a veces pasan de un lado para otro, pero ese es un tema segundo. Y la tercera cosa es que Petro pone en evidencia una cosa importantísima, que es la dificultad, la complejidad y el mal diseño institucional y constitucional de la presidencia de la República. El poder del presidente, el poder presidencial se ha ido personalizando, se ha ido pasando de la figura de la institución a la persona del presidente, y entonces el presidente decide, y el presidente manda, y el presidente ordena, y el presidente controla. Y si es la esposa del presidente, pues, y si son los hijos del presidente, y la novia del presidente, y el primo del presidente, ya tienen un poder institucional. Fíjense lo interesante, puso en evidencia eso, rompió, hizo visible las porosidades que tenía el sistema presidencial colombiano y los problemas que tiene el sistema presidencial colombiano, los malos diseños que había, y de cierre revienta la relación entre la nación y los territorios. En el gobierno Petro, quizá la reforma más importante de todas las reformas que se han aprobado es la reforma de las transferencias.
esas van a tener un impacto en la, en la política social, en todo. No este tema pues y fue una reforma que ellos no pensaban, no habían considerado, no habían... ¿Usted se refiere a esa reforma que fue impulsada por el entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo? Por Juan Fernando Cristo, que fue pasando y el gobierno se enteró cuando iban en el cuarto o quinto debate, sí, que el presidente le tocó montarse. Pero esa es una reforma de una importancia monumental. Ahorita se está discutiendo la ley de competencias, que es quién hace qué hace la nación, qué hacen los departamentos y qué hacen los municipios. Esa es quizá una reforma de un fondo, es una especie de constituyente de verdad, que no hay conciencia en el Congreso de la importancia de eso, pero todos en los municipios y los departamentos, todo el mundo calladito, porque sabe lo que se está pasando. Entonces fíjense que en estos 3 años, si uno mira, hay resultados positivos, esos 3. Si uno mira los resultados negativos, pues yo estoy leyendo un texto que escribió León sobre las ventajas económicas y tal. A mí me gustó, solamente que hay un par de imprecisiones que yo le diría, no estoy tan de acuerdo. El gobierno Petro se jacta de decir es que en nuestro gobierno la inflación llegó y hemos controlado la inflación. Perdón, han controlado la inflación a pesar de Petro. Porque si Petro, que no ha hecho sino presionar al Banco de la República, que es el responsable de esta política, y los presiona y que ustedes no suben la tasa de interés, etcétera, la consecuencia de las decisiones de la contención de la tasa de interés y de la oferta monetaria que ha hecho el Banco de la República es lo que ha hecho que se baje la tasa, que lleguemos a un control de la inflación como la que hemos tenido. Que no fue una debacle, fue una debacle el manejo económico. No solamente subimos en 100 billones el gasto público, el gasto de funcionamiento entre el 22 y el 24, sino que perdimos capacidad de ejecución, de gestión, tenemos unos problemas de caja brutales, en fin. ¿Sí? Desde el punto de vista fiscal y financiero es dramático eso. Y desde el punto de vista laboral, no puede uno emocionarse con una reforma laboral cuando 10 millones de colombianos o 12 millones de colombianos siguen en una situación de absoluta informalidad y hacen una reforma donde esos 12 millones de colombianos quedan por fuera. El crecimiento de la tasa de empleo en el país, es decir, la reducción en la tasa de desempleo. En Medellín la reducción histórica en la tasa de desempleo llegó a 6-7 puntos, una cosa histórica, jamás había pasado en la historia de Medellín, pero es porque aumentó la informalidad. Y ese es un tema que vale la pena echarle cabeza. Entonces, eran esos 2 punticos o 3 punticos en los cuales estaba en desacuerdo con León, pero me parece interesante el resto de cosas. Yo creo que pues lo que yo veo en el gobierno de Gustavo Petro es que primero trajo la discusión, y la trajo con mucha vehemencia sobre reformas sociales, y puso en discusión eso. Toda la izquierda tenía en la maleta de 60 años, pues todas las reformas que nunca, como era una izquierda marginal, no había tenido capacidad ni siquiera de ponerlas en discusión, nunca pudo hacer el Partido Liberal, y el último grito de todo eso fue López Michelsen. Y fíjate, la decepción, yo creo que aventuro siempre como una cosa que es muy controversial y seguramente pues tiene muchas limitaciones esa hipótesis, pero a mí me parece que la decepción con el gobierno de López, que iba a acabar con el Frente Nacional y que iba a hacer unas reformas sociales, que puso a una ministra espectacular para hacer eso, que era María Elena de Crobo, y que al final la ministra renuncia, y digamos López se entrega todas sus reformas y viene ese estallido, ese primer gran paro cívico nacional, y después Colombia empezó por un camino muy, muy jodido porque el ascenso de las mafias, vino el gobierno de Turbay, y yo creo que ahí hay mucho, es el origen de una decepción.
a mí me da miedo me da miedo porque otra vez tenía una ilusión el país, ya tenía una ilusión de grandes reformas y de grandes cambios y que eso no quede nada. Y Petro yo creo que lo que ha hecho es, oiga, por lo menos no voy a entregar la bandera, por lo menos voy a insistir en ella, así no tenga fuerza para llevarla a cabo, para realizar, sino parcialmente eso. Y estoy de acuerdo con lo que dice Pedro Medellín. La de las transferencias es una revolución en sí. Eso va a ser, vamos a ver cómo reglamentan todo eso, pero eso sí es un cambio importante, porque es el cambio de la descentralización verdadera, digamos. Es poner a jugar un papel. Que era ahora, planteada desde la Constitución de 91, ¿no? Planteada. Sí. Entonces yo sí creo que eso es. Ahora, el gobierno la izquierda mostró dos cosas, que había una contradicción entre este pueblo, que es un pueblo conservador, un pueblo que por fin se desata las manos y le vota a la izquierda. Pero la izquierda lo que ha mostrado es que todavía no estaba madura para gobernar, no tenía capacidad ni burocracia, ni tenía, digamos, suficiente capacidad. Los chinos habían inventado una cosa en la Revolución Cultural, y perdonen que me vaya tan atrás, que era, el gobierno tiene que ser, digamos, los gobernantes tienen que ser rojos y calificados, porque no puede ser que sean calificados y no sean rojos, comunistas, y no puede ser que sean comunistas y no sean calificados. Con eso llevaron a China a donde la tienen ahora, los chinos. Pero entonces el gobierno de Petro, los calificados no eran rojos y los rojos no eran calificados. Digamos, los calificados que eran Ocampo, el señor Gaviria, la señora Jorge López, Enrique todos estos que no eran rojos, o sea, realmente no estaban abanderados, como dice Pedro Medellín, con la izquierda, no eran de una tradición de izquierdas. Y los que eran de una tradición de izquierdas no eran calificados. Esa es la realidad que hemos tenido en ese gobierno. Y a tropezones, pues aquí vamos, y ahí es donde yo veo que pues, puede tener razón Pedro en que hay muchas cosas de macroeconomía, y el tema fiscal es una cosa muy fuerte, pero se había anunciado como una cosa peor, que todas las variables macroeconómicas se iban a ir al suelo, y lo que ha mostrado la institucionalidad es que es fuerte para contener esa macroeconomía, y también que ese juego entre el Ejecutivo con un poder presidencial y las demás instituciones, ese juego contradictorio donde unas las gana Petro y otras se la ganan los otros, y ese juego ha sido virtuoso, porque no nos ha dado el juego que es muy lindo la democracia, porque es unas las gana Petro y otras las gana la oposición o las instituciones, las cortes, o se la gana el Banco de la República. Y en ese juego, pues tenemos indicadores macroeconómicos que no son la maravilla, pero que pensábamos que eso se iba a ir al suelo. Pues no, solo el empleo, la inflación, por ese juego entre el presidente y las demás instituciones, o pues que nosotros nunca hemos tenido, es hace muchos años de empleo, digamos, un desempleo de un dígito, a pesar de que lo que dice es cierto, hay mucho crecimiento, o se mantiene esa idea de la informalidad como fuerte. El dólar ha estado tranquilo, con oscilaciones más o menos normales. Y ahora, yo estuve en un debate con un grupo de economistas y de gente de más bien de la derecha, empresarios y generales y todo eso, en una casa de un amigo, un Pombo, que invita a la gente. A veces ella me invitó, y ahí estaba Oviedo, precandidato presidencial, que también aspiró a la alcaldía de Bogotá, que fue director del DANE. Y cuando empezaron a hablar de que la economía estaba en una situación muy grave y era una cosa muy tremendista, él les dijo: oiga, un momentico, yo pues vengo del DANE y yo creo que las cifras del DANE son confiables, porque es muy difícil, digamos, esa institución que yo conozco, no es posible, digamos, manejarla. Eso tiene una dinámica, tiene una historia estadística
que es imposible de voltear de un día para otro. Y las estadísticas dan que que la economía va, y que hay unas cosas que son muy fuertes, y anunció lo mismo que tú. El déficit fiscal es algo muy duro, pero también hay que reconocer que una parte de ese déficit fiscal viene de atrás, del momento de la pandemia y de la gran, esfuerzo que tuvo que hacer el gobierno Duque para un momento de crisis también, y que metió mucho gasto y dejó una deuda pública grande en Colombia, y ahora pues esa le tocó a Petro, que no es ninguno ahorrador del gasto público. Es uno de los problemas que tiene. Y le tocó eso. Sí. Y lo único es que le han puesto pues límites las otras instituciones, lo cual dice bien, digamos, del juego institucional en Colombia. Ustedes no me han respondido la pregunta que hice desde el inicio, y es: hay un debate en Colombia a raíz de la condena contra el expresidente Álvaro Uribe. Unos dicen es que se instrumentalizó la política, se politizó la justicia. Y por el otro, pues hay unas evidencias de que cada vez tenemos una justicia más fuerte, más independiente, pese a todos los nubarrones que la acechan. Y pongo unos casos. Primero, la parapolítica, la investigación de la parapolítica que tanto molestó al expresidente Álvaro Uribe en su gobierno. Lo segundo, se descubrió cómo funcionaba el cartel de la toga, y la propia justicia está metiendo a la cárcel a los magistrados y a los fiscales y abogados que participaron en ella. Y hoy tenemos un caso muy especial, el de la juez 44. ¿En qué estado está la justicia, su independencia, las instituciones? ¿Reaccionaron, no reaccionaron? ¿Están sometidas a la política? Pedro. Cuando yo estuve de columnista en el periodo, en los 8 años del presidente Uribe, una de las cosas en las cuales fui muy fuerte en la crítica duro fue en su guerra contra la justicia. Yo fui muy duro en el tema, y mis columnas eran clarísimamente, cuestionaban los procederes del presidente Uribe. Si hay un gobierno en el cual las cortes se pararon, pero derechas, fue en el gobierno de Uribe. El Consejo de Estado, la Corte Suprema, la Corte Constitucional. En ese momento había muchos congresistas involucrados en procesos complejos, y ha sido una cosa muy, muy fuerte. Tanto en uno de los libros, yo escribí un libro del presidente sitiado donde hago un análisis del gobierno del presidente Uribe, y uno de los puntos en los que hago énfasis es en la guerra del gobierno contra la justicia, contra los jueces, que fue una guerra y que fue sí, con filtraciones y con cosas complejas, que fue, y es en ese tema. Pero si nos vemos ahora con el tema del presidente Petro, yo creo que si bien la Procuraduría y la Contraloría y los organismos de control en general, la Fiscalía, tratan de mantener pues una distancia prudente, de todos modos hay una especie de juego que no es... Ellos pecan y rezan, ¿no? Ellos aceptan unas cositas y otras no, pasan unas cositas y otras no. Yeah. Y al presidente Petro, la parte fuerte de quien se ha parado duro contra el presidente, el Consejo de Estado. ¿Y en la Corte? La Corte Constitucional han sido los dos, y el Tribunal, la Corte Suprema en la administración de Chaverra. Pero ha habido eso, los organismos de control, no, ahí pasan, le hacen el quite, pero en general ejercen una tarea de control, en general. Presionan y cambios, y si hay acciones en el tema de los nombramientos en el exterior, el Consejo de Estado le da muy duro, pero también la Procuraduría presiona, y también sí, la Contraloría ha hecho tareas respecto al tema de las dimensiones, por ejemplo, la crisis fiscal, la crisis financiera en el sector salud, y ahí se han metido duro, en fin.
El gobierno del presidente Petro ha sido un gobierno en donde los organismos de control han ido que sí que no. Las cortes se han parado más o menos fuerte, ¿sí? Y es también la manera del presidente que ha tenido un elemento que ha llevado a que los poderes públicos actúen como actúan. A mí me parece muy sano que los jueces, que los magistrados que nombran se posicionen, tomen su posición, no ante el presidente, sino ante su corte. En la primera citación que hizo el presidente a los 70 magistrados, 70 y tantos magistrados, el presidente no fue. Y los magistrados quedaron furiosos, estuvieron esperándolo 2 o 3 horas y se fueron. Y cada vez pasa una cosa que antes no pasaba. Lo que antes uno veía es que los magistrados y el gobierno eran muy amigos, iban a las mismas fiestas, así participaban de los mismos ágapes, estaban en el estadio en Barranquilla compartiendo, etc. Pero en este gobierno lo que ha pasado es que ha habido una separación efectiva de poderes en donde los jueces cada vez más no tienen que ir, van a lo estrictamente necesario de la presidencia, y eso en los casos que tienen que ir, y hay casos donde ya se toman posesiones ante el presidente de su corporación, en fin. Eso me parece que ha sido positivo. Y eso ha marcado una diferencia muy importante y ha puesto a los jueces en el lugar que corresponde. Y eso me parece importante. Y el tránsito también, que el otro pedazo es, el presidente Petro hizo otro cambio importantísimo, y es, la tradición había sido que los presidentes, cada vez que los apretaba la coalición de gobierno, cedían. Entonces iba la coalición de gobierno a la presidencia y le decían: presidente, es que estamos muy preocupados porque es que el ministro tal y el otro ministro, es que nosotros nos vamos de la coalición. No se vayan, venga, ¿qué hacemos? Cambiemos entonces, nombremos tal. Con Petro hicieron eso. Y Petro dijo: están muy aburridos, entonces, bueno, acabemos esto. Entonces saca el 25 de abril, ¿sí? Muy bien, a partir de la fecha se acabó la coalición. Y le rompió el juego. Esa decisión es una decisión política de un fondo y de una audacia brutal que cambió las reglas de juego. Claro, entonces sale el 24, el 25, el 26 salen Ocampo, Cecilia López, salen los que estaban del centro. El problema es que los que nombra el presidente nombra a Sandra Ortiz como consejera de regiones, a Olmedo López como director de esto, Carlos Ramón entra como presidente, en fin, la Selección Colombia, ¿sí? Que hoy está lamentablemente ante la justicia, pero nombra a la Selección Colombia y anuncia que la negociación no va a ser con los directores de los partidos, sino va a ser menudeo con los congresistas. Uh-huh. Y llevó al extremo esa negociación. Yo nunca había visto un gobierno tan presionado como este por los congresistas, por favores y intercambios y tal, para el menudeo, pero durísimo. Entonces me parece que también eso se rompe, puso en evidencia ese fenómeno hasta el colmo, y yo creo que ese tema en las próximas elecciones va a ser muy importante, porque eso también, la política se transparentó en ese frente. Pero sí, Pedro, toca una cosa muy especial, Pedro, porque uno no ve, digamos, de afuera se ve como un caos todo eso a veces, y entonces uno dice, bueno, pero para eso son los analistas que descubren que hay un cambio muy importante, que es porque la política es transaccional, sí. Pero entonces depende cómo se hacen esas transacciones. Aquí, cuando yo llegué, pues un poco desde afuera, también un outsider como analista y como una persona que empezó a tener muchas relaciones con parte de la élite del país, yo pues tuve varias conversaciones con Belisario Betancur, y una de las preguntas que yo le hice a Belisario: oiga, Belisario, explíqueme cómo es lo del canapé republicano, porque ¿qué es eso? ¿Qué es el canapé republicano? Entonces comenzó, como él era un viejo que tenía unos apuntes, comenzó a explicarme el canapé republicano, cómo se sentaban, pues, dijo, es que allá eso no se negocia ni siquiera en el Congreso, eso se negocia en
en las comidas, en los desayunos, en los clubes, porque íbamos los mismos. Los que llegábamos aquí a Bogotá, por ejemplo, yo vine, lo primero que buscamos era dónde es que se reúnen, y ahí nos metíamos, y ahí empezamos. Hijo, ese era todos esos procesos de negociación y de transacción que pervivieron luego en el Frente Nacional y luego posterior al Frente Nacional, se fueron rompiendo, y ahora pues llegó, como lo describe muy bien Pedro, a una ruptura total de ese canapé republicano, de esas transacciones abajo, y de empezar, y por eso, y hay otra cosa muy importante que señalaba Pedro al principio, y es la democracia mejora cuando están claras los bloques que se enfrentan, y esos bloques tienen acceso al gobierno y pierden el gobierno. Y luego yo conozco el Estado por dentro, sé cómo se manejan las cosas, porque lo de la unidad de riesgo, esa era la caja para todos los gobiernos. No, y sobre todo el gran saqueo también se produjo en la época de Iván Duque, pero eso no se investigó. Eso es de todos los gobiernos. Lo que pasa es que como sabían el mecanismo, los que habían estado ahí, y llega un gobierno de izquierdas, ahí mismo dijo, no, allá hay que ir por esos. Eso va a ser así, porque mira, Olmedo López se sienta, por primera vez se sienta ahí, llega, bueno, soy el director de esto, entonces llega todos los funcionarios. Doctor, esto funciona así, usted verá, pues, ¿qué quiere hacer? Porque esto funciona así, así, así. Entonces, bueno, tiene que decidir, y entonces decidió que eso seguía funcionando como venía. El problema es que los que salieron del gobierno ya sabían cómo funcionaba eso, y era fácil ponerle el ojo a esto. Y uno piensa que de ahora en adelante, pues si la izquierda pierde la presidencia, cual es muy probable, va a tener más elementos para hacer oposición, porque estuvo por dentro, porque conoce eso. Y los que estuvieron durante muchos años, fueron altos funcionarios del gobierno, pues tienen claridad, conocían hasta que, hombre, ¿cuántos años tienen las cortinas de Palacio? ¿Cambiaron cortinas en Palacio? Que fue uno de los primeros pequeños escándalos, porque sabían, uno que iba a saber de las cortinas de Palacio, pues los que nunca habían... Las plumas de la cama presidencial, compañero, y eso también se sabía. Sí. Entonces decían, estos ya sabían cómo es el Palacio de Nariño por dentro. Y ahora estos van a saber cómo es el Palacio de Nariño por dentro, y que van a saber todo. Es que además, digamos, el staff central, yo entiendo, y de eso debe saber más Pedro, son por ahí 7.000 cargos en el gobierno central, los claves. 7.000 cargos es mucha gente. ¿De dónde los sacaba la izquierda? Pues no pudo sacarlos. O sea, buena parte de esa gente que estuvo gobernando, entonces venían de atrás y fueron removiéndolos poco a poco, y como se fueron agotando, pues por escándalos y por muchas cosas se fueron agotando, pues ya no tenía de dónde echar mano, y mucha gente que está entrando, que a veces uno se sorprende. A veces uno dice, bueno, un amigo mío me decía, yo a veces pienso y apagar el teléfono, porque de pronto hasta me llaman a mí para un ministerio. Yo les quería poner otro tema sobre la mesa, y es que evidentemente cuando Gustavo Petro llegó al poder, no solamente llegó al poder la izquierda petrista, sino también llegó un exguerrillero del M-19. Y la prueba de eso es que muchas personas que formaron parte de esa organización hoy son funcionarios públicos, unos buenos, otros malos. Y esa realidad es una verdad de la que poco se habla. ¿Algún análisis por ese lado? Lo que está gobernando es el espíritu del M-19. Nosotros, que compartimos mucho con el M-19, pues es que el M-19 no tenía una estrategia, los demás tenían una estrategia, pero el M-19 se parecía más al país que los demás grupos, y eso lo debemos reconocer, y por eso llegó y ganó. Por un lado, digamos, ellos fueron los que lograron un éxito enorme como publicistas, un éxito enorme como políticos,
desde la guerra y hacían cosas absolutamente que a los demás grupos nos parecía una locura. Como por ejemplo. Producían eso, pues uno se mete al Cantón Norte para sacar 5.000 armas, no tiene a quién entregárselas ni dónde esconderlas. A los 3 meses les habían quitado otra vez las armas y habían metido tanta gente a la cárcel. No, pero el punto ahí que me parece importante es que lo clave y lo que está detrás de eso es que el M-19 no tenía un proyecto político de país. Era un grupo de social bacanes con cosas locas, un equipo de publicistas muy buenos, pero una idea política, un proyecto político de fondo, había 2 o 3 cositas. Podemos decir que el M-19 era una guerrilla nacionalista que no era comunista. ¿Estoy en lo cierto, León? Ellos se parecían más al país que el resto de la izquierda, y yo fui parte de esa militante. Y en ese parecerse más al país es parecerse al desorden también del país, a todas las locuras de este país. Es que este país no es un país demasiado cuerdo, o sea, se le ocurren tantas cosas a este país y a la gente de este país, bueno, que solo se reflejan a veces literariamente o en el arte o en las cosas, pero ellos se parecían más y por eso se sintonizaron con unas cosas que era la democracia. Entonces ellos decían, no, es que nosotros somos una guerrilla democrática, una guerrilla que lucha por la democracia, sí. una guerrilla que quiere además el sancocho nacional, que quiere, bueno, y habían personas pues realmente de una genialidad muy grande en ellos para interpretar eso. Los demás éramos más rígidos, teníamos más aplicación doctrinaria, ideológica, y teníamos un proyecto, pero ideológico más claro. Más claro, pero el proyecto no lograba, digamos, arrastrar a la población. Ese proyecto ideológico nuestro no lograba llegar a la gente, porque este es un país, sinceramente, muy conservador, en lo profundo. Aún hoy, pasando tantas cosas, tanta agua bajo los puentes, uno ve a los pequeños pueblos y solo hay liberales y conservadores. Aquí, pero en los pequeños pueblos y en lo profundo del país, la competencia sigue siendo entre viejos liberales y viejos conservadores que pueden ponerse el nombre de Cambio Radical, pero que eran de tradición. Y el M-19 tuvo una cosa pues, que fue genial también, que fue digamos, comprarse la idea de la NAPO. O sea, porque Rojas Pinilla sí y la capitana lograron tener un impulso grande en la vida nacional y ellos se agarraron esa bandera en el momento en que ocurre el fraude electoral de 1970. Y esta gente agarró esa bandera y sobre una acusación de fraude electoral se puede construir un proyecto político. Es un motivo tan grave y tan importante. Y ellos agarraron todas esas cosas y se metieron, y creo que pues el triunfo que digamos, el éxito que tienen ahora, que tuvieron electoralmente, ser los primeros que ganaban la presidencia, que parecía imposible, que un guerrillero en Colombia llegara a la presidencia, pues lo lograron. Ahora también hizo una cosa importantísima que ponía la agenda del país. Así, daba golpes que ponían la agenda del país. Y eso es lo que hace el señor. Como ese Petro. Eso es lo que hace Petro. Eso es lo que hace Petro, sí, pero y tenían otra cosa, no había disciplina revolucionaria. No. Era una locura. Nosotros teníamos unos campamentos bien armados, los del ELN, con luz eléctrica, con acueducto, de cosas, y todo era organizado. Uno iba a los campamentos del ELN, no había un barrizal, lo que más funcionaba era el bar. Pero eran era muy desordenado todo. Nadie sabía interpretar y era muy difícil interpretar que un señor, el diciembre de 2022, 6 meses después de llegar a la presidencia, 10 de la noche, 31 de diciembre, Petro anuncia que tiene un acuerdo de cese bilateral al fuego con 6 grupos. Era lo que hacían, no tenía nada de eso, pero eso del 1 de enero al 10 o 15 de enero, que no hay nada en la prensa, pues eso llena todo el debate y pone a todo el mundo a hablar de eso, y así ha sido. Todos los días tiene un nuevo tema para poder hablar a la gente. Ahora, yo quería preguntarle a Pedro, ya para ir cerrando, es evidente que
sea quien sea el próximo presidente de la República, que el espectro político del país cambió y que ahora hay una izquierda que puede pasar a la oposición, pero que seguirá siendo o comienza a ser un centro importante de poder que antes no existía. Eso es una realidad, ¿no es verdad? ¿Eso no va a cambiar o sí va a cambiar? No, yo creo que el cambio está ahí. Hay una izquierda, el pacto histórico, que como proyecto político es un proyecto político con capacidad electoral, que ya está armando su discurso y ha entendido que para gobernar necesita gente capacitada, entonces está empezando a reclutar gente, están armando su cosa. Y lo que podemos ver es, yo creo también que en este tránsito de democracia electoral a democracia ciudadana, vamos a ver que si se puede consolidar esos dos procesos, vamos a tener gobiernos de alternancia, que puede ser una cosa muy interesante. Que si los gobiernos de derecha no dan, entonces viene el de izquierda, y si el de izquierda no da, pues hay alternancia, o repetirán, pero ese cambio va a ser importante. Yo creo que en ese sentido, la transformación de los partidos va a ser muy importante. El hecho de que los partidos, el Partido Liberal, el Partido Conservador, la U y Cambio Radical, con otros, estén pensando en unirse con un candidato, de derecha, va a llevar en uno, ¿sí? De derecha o centro derecha. Entonces van a terminar como fundidos en una unidad, en un proyecto de esa naturaleza, mientras enfrente habrá otro proyecto que va a consolidarse y habrá mucha gente que se pase y que la política se transparente más y que los de izquierda sean de izquierda. A mí me parece, yo en eso soy más o menos optimista, me parece que eso se va a consolidar y que las lecciones que da esto son unas lecciones que a todo el mundo le están dejando un saldo muy, muy positivo. Yo creo que para el examen de la izquierda, después de decir que sí que era importante haber utilizado o haberse asociado con Benedetti y con Roy y con ellos para tener la victoria, ya entendieron que ellos lo pueden hacer. El problema es este ruido que están generando la nueva cúpula del gobierno de Sade. Que son todos, ¿de dónde? De la política tradicional. Alfredo Sáez, totalmente de la política tradicional. Son de la política tradicional, son anfibios culturales y políticos, se mueven a Petro le dicen lo que Petro le gusta oír, pero esos mismos personajes cuando se reúnen con empresarios, le dicen lo que los empresarios quieren oír. Entonces son anfibios de esos que van y vienen. Ahora lo que pasa es, yo creo que van a terminar saliendo de ahí. Son agitadores en realidad pues, de cositas y yo creo que si la izquierda se ajuicia y pone a funcionar sus escuelas y pone a trabajar un proyecto de formación de sus gobernantes a nivel territorial y a nivel nacional, puede consolidar un buen proyecto. Y no necesita de Alfredo Sáez. Ese es un buen punto. Y tienen que salir de eso. Ahora, digamos que a veces en el debate público se dice, es que Petro depende de esa gente. Yo siempre pensé mucho en esa expresión. Es que está capturado por Benedetti, por Saravia, por este. Y lo que he visto es que esa gente depende de Petro. Y ya que su actuar político, yo no veo, digamos, a un Benedetti teniendo un vuelo propio fuera, digamos, de Petro. Lo tiene porque Petro se lo da. Lo mismo a Sade, no tiene un vuelo propio, se lo tiene porque Petro se lo da y el día que se lo quiera quitar, se lo quita. Y esa es una de las realidades que tiene la izquierda, es que tiene por ahora un liderazgo muy fuerte y el liderazgo en la derecha está... primero, pues hay una situación del expresidente Uribe que esa es la otra, ¿qué está pasando en la derecha? El gran líder de esa derecha y que está en una situación difícil y no ve uno que emerja, digamos, un liderazgo distinto a Uribe en la derecha y eso es una ventaja muy grande que tiene la izquierda porque tiene un líder indiscutible y que manda. A mí me dijo un día, conversando una cosa privada, me dice el ministro Jaramillo,
el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, yo le dije, tú no ibas para la alcaldía de Bogotá, eso no era más atractivo. ¿Y por qué terminaste de ministro de Salud? Dijo, León, porque yo tengo un jefe. Entonces el jefe me llamó y me dijo, usted lo necesito como ministro de Salud y deje la cosa de la alcaldía y bueno, acá está. Y entonces yo tuve que venir a prestar el servicio de ser el ministro de Salud. Tiene jefe, la izquierda. Esa izquierda tiene jefe. Es importante. Y ahí al otro lado todavía... La derecha también tiene jefe, que es Álvaro Uribe. Sí, pero... Pues es que Álvaro Uribe no puede llegar otra vez al poder. Y no está en el tarjetón ya, por un lado, y por otro lado realmente atraviesa dificultades muy grandes. Ya también tiene 75 años, 74 años, ya también tiene, digamos, el sol a las espaldas, pues como los tenemos todos los que pasamos de los 70. Y ya eso es una dificultad enorme. En cambio, la izquierda tiene eso y Pedro... Tenemos mucha afinidad en las categorías políticas, porque izquierda-derecha, hay centro-izquierda y hay izquierda, hay una derecha y un centro-derecha y una derecha. Y también esos 4 cuartos van jugando y uno no sabe. Hubo un momento, por ejemplo, virtuoso también para la política colombiana, a mi modo de ver, las elecciones de 2010, porque en 2010 Uribe estaba aspirando a la presidencia, a la tercera presidencia, segunda reelección. Se le atravesó la corte, no pudo, y tenía a Uribito como su candidato. Sí. Pero Uribito pierde en el Partido Conservador, se le atraviesa a Noemí. Y, digamos, Uribe tuvo que echar manos de Santos, que no era su candidato. Y entonces la derecha tuvo un señor moderado. Ocurrió una cosa parecida en la izquierda, y es que Moco se le atravesó a Petro. Petro era el candidato también, el que iba a disputar la candidatura. Y en las elecciones de 2010 fueron la competencia entre 2 moderados, uno de derecha y uno de izquierda, moderados. Y yo creo que es para mí, una situación virtuosa del 26 fuera que compitieran 2 moderados, uno de la derecha y uno de la izquierda, y sería una cosa muy buena para hacer realmente una transición en el país. El centro existe, pero el centro existe solo si lo frenan, si se frena. Lo que pasó con Estados Unidos es muy interesante en la elección de Trump, ¿sí? Que es, se fue de 2009 Obama. Acuérdense el discurso maravilloso de la posesión de Obama y el mundo ilusionado y el multilateralismo y la integración y tal. A los 3 días, entonces, los bancos tenían ya programas de inclusión de la mujer y tal. Llega el péndulo y se va para el otro lado, en la segunda elección de Trump, en esta versión, Trump 2.0. Y a los 3 días los bancos acabaron con los programas de mujeres, de inclusión, de tal. ¿Sí? Y nos fuimos para el otro lado. Y entonces ellos, ¿qué dicen? Ellos dicen, mire, los fenómenos sociales tan marcados como el que está en Colombia, el presidente Petro lo radicalizó hasta un extremo muy fuerte, de lo que uno esperaría no que parara o que se detuviera en un punto de moderación, sino que se fuera al otro extremo. Eso es lo que dicen ellos, y eso es interesante. O sea que usted dice que el próximo gobierno es de derecha. Dirían ellos, no es un gobierno de centro derecha, no es un gobierno de derecha. Pero ahí empiezan otra vez a volver y a cerrar, y lo que veo es que lo más interesante de toda esta cosa es que la próxima presidencia no importa. Lo más importante de las próximas elecciones son las elecciones parlamentarias, porque lo que pase en el Congreso va a ser absolutamente crucial. La gran apuesta de Petro uno la ve al Congreso. Sí. La apuesta del pacto histórico a tener 25 senadores. Esto es, no importa quién gane la presidencia, si yo tengo la calle y tengo el Congreso, voy a hacer la constituyente y voy a hacer un cambio de fondo en este país. Además, voy a asegurar que las reformas que se aprobaron no las cambien. No importa quién gane la presidencia. La derecha no ha entendido eso. Ellos, el grupo de los 75 creen que es que el parteaguas está en la presidencia. No, el parteaguas está en el Congreso de la República, y esas son las elecciones que son relevantes de verdad.
A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.